Vamos ahora, ustedes saben que lo comentamos hace un rato, en los últimos días se conoció un informe denominado Crimen y Narcotráfico, un enfoque exploratorio del caso Uruguay. Este informe fue elaborado por 4 académicos de la Universidad Católica y fue publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este informe han surgido algunas conclusiones que se transformaron en titulares de los medios de comunicación, concretamente en el día de ayer. Para comentar estas conclusiones, precisamente, hemos convocado a una de las autoras de este informe, a la doctora en Ciencia Política Rosario Queirolo. Muy buenos días, Rosario, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti. Decía que se conocieron algunas conclusiones, probablemente algunos lo supieran, otros se vieron sorprendidos. Por ejemplo, cuando en el informe se subraya que los uruguayos son uno de los mayores consumidores de cocaína, no solamente en la región, sino en el mundo. Bueno, sí, una de las cosas para aclarar es que este informe es un informe exploratorio que realizamos sobre el tema del narcotráfico en general en Uruguay, enmarcándolo también en la región. Implica una sistematización de información que básicamente parte de la lectura de mucho que se ha escrito en el mundo sobre el tema, en la región y por supuesto que también en Uruguay. Y en ese sentido lo que trata es de poner el tema en discusión y poner su complejidad. Entonces, yendo a tu pregunta, bueno, uno de los datos que aparece es que el alto consumo que tiene Uruguay de cocaína per cápita, sí, por supuesto, no en términos absolutos, pues somos un país muy pequeño, está claro, que en realidad está muy relacionado también con el consumo que se da en países con mayores niveles de desarrollo, ¿no? Por eso en la región está Uruguay, está Argentina, está en Chile, y eso es como una especie de patrón que existe, que aquellos países donde hay más desarrollo en general hay un consumo mayor de cocaína porque es una sustancia también más cara. Entonces un poco es consistente con lo que sabemos también de países en Europa, en Estados Unidos, ¿sí? Solo que dentro de la región Uruguay, Argentina y Chile entran en esa categoría. Bien, hasta hace unos años, precisamente, Uruguay era como una especie de mercado final, ¿no? Mercado de consumo. Pero también en este informe ustedes hablan de cómo se ha transformado, sobre todo el puerto de Montevideo, en ruta de salida, poniéndose a la altura de algunos puertos de de Brasil y Venezuela, sobre todo puerto de salida para que la droga llegue a Europa. Sí, es bien interesante esto que planteás, porque obviamente el narcotráfico no es un tema nuevo en Uruguay, esto tiene décadas en nuestro país, y lo que en un momento Uruguay pasaba a ser como un país básicamente de consumo, ya desde hace bastantes años somos un país de tránsito y eso es evidente que cada vez queda más claro, ¿sí? Por las noticias que vamos escuchando y la información que tenemos. Somos un país que en el rol que tenemos en esta distinción que se hace entre países que son productores, países que son solo consumidores y países que son de tránsito, los países pueden ser más de una cosa al mismo tiempo. Nosotros hoy podríamos decir que, por supuesto que además de ser un país en consumidor, en la cantidad que se consume en términos absolutos no es porque las drogas llegan a Uruguay, sino que básicamente llegan también para irse a otros puertos, para irse a otros destinos. Una de las conclusiones que provocó inclusive una reacción por parte del Ministerio del Interior fue la que dice: como surge de diversos trabajos académicos, la pandemia del COVID-19 provocó una caída del crimen a nivel global y a nivel local. Si bien es cierto que pudo haber cambios en las políticas de seguridad que hayan coincidido con este episodio, también existe el riesgo de que los gobiernos nacionales asuman estos resultados como permanentes. Una de las reacciones que decía del Ministerio del Interior fue la de Guillermo Maciel, que dijo directamente que esta información, sobre todo la conclusión de que la causa de la baja de la delincuencia era la pandemia, era un dato falso. Directamente utilizó esos términos.
Sí, bueno, sin ánimo de polemizar con las autoridades del Ministerio, porque creo que justamente este informe a lo que va es tratar de generar diálogo y no confrontación y bueno, y plantear el tema y la importancia que tiene este tema para que justamente nos pongamos a conversar todos, obviamente las autoridades que son las que están en la primera línea de batalla, pero también desde la academia en cómo son las mejores maneras de encarar este problema, que de nuevo no es un problema de este gobierno, es un problema que antecede a este gobierno, que antecede incluso al anterior gobierno, y que lo que sí vemos es que cada vez es más complejo. Entonces, en relación al tema puntual del impacto de la pandemia, hay artículos académicos que muestran que la pandemia tuvo, no solo en Uruguay, sino en otros países del mundo, un impacto en la reducción del crimen, y lo que nosotros hacemos énfasis en el informe es que eso no quiere decir que las políticas del gobierno no hayan tenido también un impacto. Sí, lo que decimos es que hay artículos académicos científicos que muestran que sí, eso ha sucedido, que la pandemia tuvo un impacto en la disminución de ese crimen, y que por lo tanto también hay, como si uno lo piensa como mirando los datos como en una serie de tiempo, ¿no? A través del tiempo, lo que uno podría esperar es que terminada la pandemia, tanto en Uruguay como en otros países, algunos de los indicadores que antes veíamos de una manera vuelvan un poco al nivel que tenían antes. Entonces, que ver como un aumento no sería tan raro en términos de que pasó ese momento en donde la gente estaba, más allá de que en Uruguay no es que todo el mundo, no tuvimos tantos meses de que la gente permaneció en su casa y la movilidad fue un poco mayor, que en otros países, sí, pero cuando todo vuelve a la normalidad, bueno, también sería de esperar que indicadores relacionados con el crimen vuelvan a los valores que antecedían a la pandemia. Eso para nada quiere decir que no haya también impacto de algunas políticas que está realizando el gobierno. Y de nuevo, este informe no es una evaluación de lo que hizo este gobierno ni de lo que hizo anteriores gobiernos, sino simplemente es un documento que trata de mostrar la complejidad de este tema, que tampoco se resuelve con una única política ni un único programa, ¿sí? Este problema es lo que llamamos en ciencias sociales un problema multicausal, y por lo tanto se necesitan soluciones de diferentes perspectivas y que toquen a diferentes áreas para resolverlo. Justamente hablando de complejizar este tema y de no pensar que es una cuestión sencilla, otra de las conclusiones de la que habla el informe es que dice: es importante no construir un relato en el que el crimen asociado al narcotráfico es una problemática segmentada y alejada de la sociedad. Y acá incluimos muchas cosas que hemos escuchado de este gobierno y del gobierno anterior. Los famosos ajustes de cuentas, ¿no? Toda esa cuestión de decir esto de crímenes vinculados al narcotráfico. Como diciendo, es del narcotráfico, deja de ser problema de la sociedad. Aquí ustedes están, en el informe, hay una especie de alerta de que no es conveniente ir por ese camino. Sí, creo que en esto no es conveniente ir por ese camino, y esto es como un mensaje que nos lo tenemos que dar todos, ¿no? Nos lo tenemos que dar quienes investigamos en este tema, se lo tienen que dar ustedes desde el lado del periodismo, de cuando se presentan las noticias sobre estos crímenes, y también, por supuesto, las autoridades. O sea, realmente nos compete a todos como sociedad. Presentar que este problema es el problema de algunos, y algunos que no son los otros o que no somos nosotros, parece como que lo aleja y genera también como una especie de que eso entonces es difícil de resolver, y de alguna manera nos limita la capacidad de pensar soluciones más estructurales a este problema. Y por otro lado, como parece que nos dejara un poco tranquilos, en el sentido de que está bien, no va a pasar cerca nuestro, no va a pasar cerca de algunas personas, porque se trata de cuestiones, ajustes de cuentas o cuestiones entre ellos, ¿sí? Y el ellos aleja a que somos todos una sociedad, y que además este tema del narcotráfico, a medida que avanza, cada vez se reduce menos a unos y otros,
y va permeando diferentes ámbitos de la sociedad, por lo cual también no necesariamente siempre se va a mantener en algunos barrios, en algunas zonas de nuestro país, ¿sí? Aunque fuera así, vale la pena tratarlo de otra manera, pero ni siquiera va a ser así mirando cómo otros países de la región han pasado por esto antes y de los cuales tenemos mucho para aprender. Rosario, muchísimas gracias. Esto recién es una aproximación, ¿no?, a un abordaje mucho mayor que necesita este informe, que es muy completo, que es muy profundo y que nosotros simplemente, como decía, recién empezamos a conocer y a abordar. Así que muchísimas gracias por tu participación con nosotros aquí en Ciudad Viva. Gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, señoras y señores.